Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por donde... Una época fácil ante la cual los medios... Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí decían como niño recién nacido, la leche espiritual no... Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Irapuato. Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones, soy Jennifer Carola. Bueno, tiene que decir Jennifer Yáñez, bueno, ese es mi nombre, la verdad. Y doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de poder estar junto a ti nuevamente. Y hoy seguimos con lo que es el misterio de Cristo, ¿ya? Pero vamos a ver la voz que señaló al sol naciente, que vamos a ver un poquitito. Bueno, yo le pongo estudio, pero la verdad que son pinceladas, nada más que pinceladas acerca de este testimonio de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver un poquitito acerca de esto para poder seguir, para poder continuar con cada uno de los programas que hemos tenido ya hasta el día de hoy. Así que espero que tú nos sigas con nosotros. En verdad, no todos los días tal vez vamos a publicar, pero sí van a estar allí. Así que damos gracias al Señor porque nos da esa gran oportunidad de poder hacerlo. Y a mí me encanta porque la verdad es poder conocer más de la palabra del Señor, y de esta manera también estamos conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que tú sigas con nosotros, que les des me gusta, ¿verdad? A esto, nos ayudes a compartir, porque de esta manera vamos a poder llegar a más lugares, que claramente a más gente, que esa es nuestra intención, de poder llegar a muchos más con lo que estamos haciendo. Y también que es importante, ¿verdad?, que también te suscribas a nuestro canal para poder tener un canal un poco más grande, y también de esta manera poder llegar a más gente. Ya ese es también nuestro propósito, obviamente, no tan solo ¿verdad?, eso, sino que también predicar la palabra del Señor y ser portavoces también de la palabra del Señor. Así que vamos a orar, vamos a clamar en la presencia del Señor para poder también en esta hora entonces hablar de este tema, la voz que señaló al sol naciente. Y tú sabes quién fue, ¿verdad? El que habló del Señor, que todo esto bajo el testimonio entonces de Juan el Bautista, y lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, el libro que estamos estudiando en este tiempo. Así que vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, ahora delante de su presencia, le doy muchas gracias, Señor, por ese amor maravilloso que usted, Señor, siempre derrama sobre nuestras vidas. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos una mente finita, Señor, somos limitados, y necesitamos siempre de usted, siempre necesitamos que su presencia maravillosa, Señor, nos capacite, nos dé la ayuda necesaria para poder también entender muchas cosas, Señor, que tal vez están allí y que nosotros no podemos de alguna manera verlas, pero sí, Señor, sabemos que usted nos puede ayudar para poder verla como usted, bajo su perspectiva. Así que muchas gracias, Señor, por este tiempo que me da para poder también compartir esto que a mí por lo menos me encanta, me apasiona, que es su palabra, y así también poder ayudar a otros que a lo mejor están igual que yo y que necesitan, Señor amado, tener ese entendimiento, esa sabiduría que solamente viene de usted, Padre amado. Aquí el intelecto humano no sirve de nada, sino que necesitamos de esa sabiduría suya. Gracias, Señor, por su fidelidad, por su ayuda y por cada uno de aquellos que van a estar escuchando y que van a estar viendo este video. Gracias, mi Rey. Dejo todo en sus manos en esta hora, en el dulce nombre de mi amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ya, entonces vamos inmediatamente, como digo,
hablar de este tema. Estamos en una serie que se llama El Misterio de Cristo. Ya llevamos, me parece mucho que entre 3 y 4 videos, y ahora vamos con la voz que señaló al sol naciente, ¿verdad? Que es este hombre que vino a, de alguna manera, preparar el camino, ¿verdad? Juan el Bautista. Y lo vamos viendo entonces para los que se van conectando, para los que están recién comenzando a ver esta serie de videos del Evangelio de Juan. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos de alguna manera profundamente el Evangelio de Juan, donde cada una de las palabras resuena a ver cómo poder decirlo, bueno, lo hemos dicho varias veces, en lo que es un eco teológico. Hay una figura que emerge también aquí en este libro, que emerge desde o del desierto, ¿verdad? No como la luz, sino como la voz que con una claridad inconfundible señala, ¿verdad? En este caso, hacia ella, o sea, hacia la luz, verdaderamente. Este hombre que es Juan el Bautista, primo, ¿verdad?, aquí terrenal de Jesucristo, y su testimonio sobre Jesús, aquí donde él habla y dice, Él es el Hijo de Dios. No es un mero prólogo narrativo, pudiésemos decirlo, es el fundamento, ¿te das cuenta? La primera piedra audible sobre la cual se edifica la comprensión de lo que es la divinidad de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en este testimonio, es descubrir la esencia misma del propósito, en este caso, de Juan, y también esa majestuosidad de aquel a quien anunciaba, o a quien anunció, ¿verdad? Porque él ya lo hizo. Entonces el Evangelio de Juan nos permite esto, poder entenderlo, y comienza estableciendo una primacía de la palabra. Acuérdate, el Logos, este Logos eterno que era Dios y estaba con Dios. Entonces, en este contexto de eternidad, pero también de divinidad, que se nos presenta en este caso, ¿verdad? O que Juan, el apóstol, nos presenta, hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre también se llamaba Juan, ¿ya? Juan el Bautista. Y este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos pudiesen creer en él. ¿Te das cuenta? Entonces, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y eso lo habla Juan en el capítulo 1, en los versículos del 6 al 8. Entonces, desde el inicio, su razón de ser, en este caso de este hombre, es testificar de la luz. Él no es el Mesías, y eso nosotros lo sabemos porque leemos, ¿verdad? En este caso, el Evangelio. Y no es Elías tampoco, ni el profeta prometido, como también Juan lo representa allí. O sea, él estaba diciendo, yo no soy esto, tampoco soy este otro. No lo soy. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, es lo que dice él. Enderezad el camino del Señor. Y eso lo habla allí en el versículo 23 del capítulo 1. Y aquí cumple la profecía de Isaías, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver de este hombre? Una humildad. Su humildad, podemos decir que es la plataforma sobre la cual este testimonio cobra una autoridad inmensa. ¿Te das cuenta? Porque las declaraciones de Juan el Bautista en este evangelio, podemos decir, son faros que de alguna manera están iluminando la identidad de Jesús. ¿Te das cuenta? Y desde múltiples ángulos pudiésemos decirlo. Y de alguna manera culmina en la revelación de su filiación divina. ¿Te das cuenta? Acuérdate que allí en el versículo 29 del Evangelio de Juan y en el 36, él dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es quizás una de las declaraciones más impactantes y de alguna manera teológicas, o teológicamente muy densa de Juan, porque al ver a Jesús proclama, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces esta frase aquí está condensando siglos de alguna manera de expectación mesiánica, ¿te das cuenta? Prácticas sacrificiales y también la promesa de rendición. Entonces el título Cordero de Dios aludía directamente al Cordero Pascual, ¿sí? Allí cuya sangre salvó a Israel, ¿verdad?, de la muerte en Egipto, pero también al Cordero sacrificial presente en los sacrificios diarios por el pecado en el templo. Y lo que nos habla Isaías 53, ¿esto no te parece maravilloso? El siervo sufriente. Recuerdo que escuché este mensaje o esta predicación del doctor Enoel. Maravilloso, maravilloso en este caso, ¿verdad?, la predicación que él dio. Así que si tú puedes escucharla, búscala en el canal del doctor Enoel, ahí buscas el siervo sufriente de Isaías 53 y de verdad que quedas ahí en shock. Entonces aquí obviamente vemos el siervo sufriente de Isaías 53 descrito como un cordero llevado, ¿verdad?, al matadero, que lleva el pecado de muchos. Y Juan no solo aquí, ¿verdad?, se identifica a Jesús como un sacrificio, sino como el sacrificio definitivo, cuya obra no es meramente cubrir, sino estamos hablando quitar, airo. Y entonces el pecado del mundo, eso es lo que quiere quitar, el pecado del mundo. No solo Israel, sino de toda la humanidad. ¿Te das cuenta? Aquí no era exclusivo Israel, sino que de toda la humanidad. Entonces esta es una verdad universal que Juan está comunicando sin ambajes. ¿Te das cuenta? Él lo está comunicando de esta manera. Entonces también podemos ver, por ejemplo, allí en Juan 33, en el versículo 33, donde dice, el que bautiza con el Espíritu Santo, porque ese es el testimonio que está dando Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero, ¿te das cuenta? Y Juan aquí se diferencia de Jesús al explicar esa naturaleza de sus respectivos bautismos. Él bautizaba con agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento, o sea, estaba preparando el terreno. Pero el que venía después, eso es lo que está diciendo Juan, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esta es una declaración que de alguna manera eleva la obra de Jesús a un plano divino, pero también transformador. Porque el bautismo de Jesús no es ceremonial, ¿te das cuenta? Sino espiritual, impartiendo nueva vida, nueva criatura, y el poder de Dios mismo, ¿te das cuenta?, que mora dentro de la persona. Entonces, Juan testifica que recibió una señal divina para poder reconocer a este Mesías. Yo no le conozco, es lo que dijo Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí en Juan 1:33, para que tú lo busques, ¿ya? Para que tú allí digas, oh, hermana, sí, tienes razón lo que estás diciendo. Entonces, esta experiencia personal sobrenatural, de alguna forma, ¿verdad?, dota a su testimonio de una autoridad inquebrantable. Pero también, por ejemplo, si vamos al versículo 34, ¿ya? También, donde Juan, si tienes tu Biblia a mano, por favor, échale ojo ahí, habla del Hijo de Dios. Y aquí es podemos decir, la culminación del testimonio de Juan sobre la identidad de Jesús. ¿Te das cuenta? Con una declaración muy directa y también poderosa. Y yo le vi y he dado testimonio de este, dice Juan. Este es el Hijo de Dios. Aquí está afirmando, mira, está afirmando o de alguna manera podemos decir, esta afirmación, ¿verdad?, es el corazón del Evangelio de Juan. ¿Te das cuenta? ¿Qué busca Juan? Que los lectores, ¿verdad?, puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿verdad?, tengáis vida en su nombre, como dice allí en Juan 20:31. Entonces Juan el Bautista había visto el Espíritu descender como una paloma, ¿verdad? No que era paloma, sino que como una paloma, en una representación,
y permanecer sobre Jesucristo. Entonces, él había comprendido la magnitud de su obra redentora como Cordero, sin dudar en identificar entonces a Jesús con esta filiación divina. Entonces es la declaración más alta que se puede hacer sobre su persona, ¿te das cuenta? Pero también cuando tú lees el versículo 15, el versículo 30, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo la preeminencia y la preexistencia, ¿te das cuenta? Entonces Juan reitera que aunque Jesús vino después de él en el tiempo, ¿verdad? Era antes que él en existencia. Acuérdate que él es el principio. Entonces, este es aquel de quien yo dije, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí nos está hablando de la preexistencia. ¿Te das cuenta en este caso, de Jesús? Él siempre fue. No es que haya sido creado, eso ya lo hemos hablado en otros videos. No, él estuvo allí en la creación, él creó, ¿verdad? Él es el logos, la palabra, ¿te das cuenta? Entonces, como te decía, en Juan 15 tú ves esto, pero también está repetido en el versículo 30. Entonces, esta paradoja, aunque de alguna manera directamente está apuntando a la preexistencia de Dios, de Jesús, ¿verdad? Bueno, Él es Dios, a su naturaleza eterna como el Logos, que estaba con Dios desde el principio. Entonces, Juan, nacido antes que Jesús, porque aquí terrenalmente Juan nació antes y, ¿verdad? Él inició su ministerio primero, y eso nosotros lo sabemos porque también lo dice la Biblia, pero reconoce sin celos, pero ni reservas tampoco, ¿verdad? Que aquel a quien él estaba anunciando es superior en todo sentido, trascendentalmente divino, ¿te das cuenta? Él no tenía problema de hacerlo. Incluso él dijo que él tenía que decrecer para que otro creciera, que era Jesucristo. Pero en Juan capítulo 3, en los versículos del 29 al 30, ¿verdad? Allí encontramos también un momento posterior cuando los discípulos de Juan, ¿verdad? Le informan que Jesús está bautizando y trayendo más gente que él. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? ¿Tú crees que él se puso celoso por eso? No, para nada. Juan muestra una humildad y una comprensión profunda del rol que él tenía, del papel el cual él tenía, ¿verdad? Que, en este caso, ¿cuál era su propósito en esta tierra? ¿Te das cuenta? Entonces se compara a sí mismo como el amigo del esposo que solo se regocija al oír la voz del esposo. O sea, su gozo se completa al ver que Jesús, el verdadero esposo, está siendo reconocido. Entonces, aquí podemos ver una frase muy famosa, ¿verdad? Que él dice, bueno, lo que yo te estaba diciendo antes. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue, o en este caso, ¿verdad? No crezca. En otras palabras, es lo que está diciendo ahí en el versículo 30. Y aquí es donde se encapsula no solo una propia sumisión, sino la verdad divina. La gloria pertenece solo al Hijo de Dios. No hay para nadie más, solamente a Él, solamente a Él. ¿Te das cuenta? Y Él lo sabía que era así. Ese era su rol, el que tenía que cumplir, ¿verdad? Hablar de este Mesías divino, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de este Cordero sufriente, ¿verdad? De aquel que iba a dar su vida por la humanidad, no tan solo por Israel, sino por la humanidad. Él tenía que hablar de él. Ese era su rol. Entonces, si nosotros podemos sacar algún tipo de conclusión, el testimonio de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan es mucho más que una introducción a la vida de Jesús. Es una declaración profética, divina, inspirada, que de hecho sienta las bases para toda la fe cristiana. Desde, en este caso podemos decir, ¿verdad? Esa austeridad del desierto. Este hombre, tú no lo veías, por ejemplo, en los lugares de alto mando, pudiésemos decir, o de la aristocracia. ¿Te das cuenta? Él estaba en el desierto. Él no andaba con los mejores ropajes, ¿no? La Biblia también lo menciona, cómo andaba vestido. ¿Te das cuenta? Entonces, era austero.
Y la voz de Juan resonó con la verdad, señalando, ¿verdad?, al Cordero de Dios, al que bautiza con el Espíritu Santo y al Hijo de Dios preexistente. Entonces su humildad, amados hermanos, su firmeza y su obediencia a esta misión que Dios le había encomendado, lo convierte en ese testigo perfecto, aquel que no llamó la atención hacia sí mismo, ¿te das cuenta? Sino que con una claridad que nosotros pudiésemos decir sorprendente, deslumbrante, daba dirección o todas las miradas hacia el sol de justicia que nacía sobre el mundo. Entonces su voz se apegó o de alguna manera, en verdad pudiésemos decir, se apegó a todo lo que el Señor, en este caso, le estaba diciendo que dijera, ¿verdad? No era Él, y eso es una de las cosas que nosotros también debemos entender. No soy yo solamente soy instrumento. Hay uno que debe ser enaltecido. Yo voy a decrecer para que Él crezca, y eso creo que es una de las enseñanzas que también podemos ver de Juan el Bautista, ¿verdad? Su voz se fue apagando, pero la verdad que Él proclamó, hoy sigue resonando y nos está invitando a todos nosotros a reconocer cómo Él, ¿verdad? Como Él lo hizo, como Él reconoció que no era Él, sino que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Él era el que debía, ¿verdad?, crecer. Este sol de justicia hoy en día, debe crecer en muchos corazones. Y nosotros solamente somos el instrumento, somos como Juan. Pero hemos sido testigos, ¿verdad? Sí, yo he sido testigo también, ¿verdad? No como Juan, obviamente haberlo visto y eso, pero sí soy testigo de lo que Él hizo en mi vida, una nueva criatura después de haber estado, ¿verdad?, sujeta o de alguna manera sometida al enemigo, ¿verdad? Pero hoy, con una voz clara, con una mente clara, con un pensamiento claro, tú y yo podemos reconocer que Él, nuestro Señor Jesucristo, es verdaderamente el Hijo de Dios. Así que el Señor bendiga tu vida en esta hora. Nos encontramos, en otro de estos programas, en otro de estos podcasts, y espero que sean de mucha bendición para tu vida, claramente, y que podamos seguir creciendo, que podamos seguir también de alguna manera, ¿verdad?, aprendiendo más de la palabra del Señor, porque es muy importante eso. Así que por favor, suscríbete, déjanos tu like, ¿ya? Y con la ayuda del Señor vamos a seguir también hablando de este tema, como vuelvo a reiterar, de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. El misterio de Cristo, estamos viendo parte de su cristología, parte de lo que es la cristología, parte de la vida del Señor, pero así también de cómo Él, ¿verdad?, se identificó, pero así también de los testigos, ¿verdad?, como hoy tuvimos el testimonio de Juan el Bautista, y todo lo estamos viendo por el libro o el Evangelio de Juan Apóstol, ese que era el discípulo amado, como le llamaban. Así que el Señor bendiga tu vida en esta hora. Yo ya me estoy despidiendo porque vamos a la radio ahora online para poder también compartir la palabra allí en ese lugar. Que muchas bendiciones, entonces nos encontramos en un próximo programa. Chao, chao, bendiciones.